Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Ser lo que soy, una comunidad online de personas que como tú y como yo estamos en este proceso de conocernos a nosotros mismos, de sanar heridas emocionales, de reprogramar creencias que nos pueden limitar en nuestra vida y sobre todo poder llegar a ser la versión más auténtica de nosotros mismos. Mi nombre es Carolina Colmenares. Y mi nombre es María Villalba. Y el día de hoy tenemos una súper invitada, prácticamente la invitada favorita de todos los tiempos, que es María González. Bueno, amiga, por favor. Preséntate. Bueno, yo soy María González. Soy amiga de estas dos personas que son muy hermosas. Y... no sé, es que las presentaciones siempre me estresan porque es como, soy psicóloga, pero pues no soy psicóloga, o sea, estudio psicología. Creo que ese momento de soy es lo peor porque creo que uno no se puede definir en una sola cosa, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un dato curioso tuyo. ¿Qué le pasa? Un dato curioso, no sé, soy adicta a los realities de televisión. Soy una persona muy profunda y al mismo tiempo muy básica. Eso es lo que soy. Necesario. Sí, el balance. Y bueno, nada, compartimos varios gustos las tres y va a ser una charla interesante la de hoy. Sí. Porque hoy vamos a hablar, introducimos ya el tema sobre las crisis, ¿no? Y un poquito, no tanto desde una mirada negativa, sino desde una mirada positiva, ¿no? Buscando un poco el valor de esas etapas o de esos momentos en la vida que uno le llama crisis, ¿no? Desde una mirada tragicómica, diría yo, ¿no? Porque como Mari decía, o sea... Bueno, quiero empezar diciendo que somos muy amigas las tres compartimos la misma profesión desde lugares muy distintos y creo que eso nos ha llevado también a tener conversaciones pues muy profundas y muy banales donde hablamos de realities, donde tenemos plan de ir a ver Scary Movie, todas las que han salido, entonces pues bueno, hablemos de las benditas crisis. Antes quiero hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última crisis que tuvieron? Ayer. Bueno, literal, es real además. Sí, porque ayer casi me muero. Es cierto. Sí, ayer real. casi me muero. Real, sí. ¿Quieres hablar de eso? ¿Quieres contarlo? Comencemos diciendo que, bueno, no sé si sabrán, pero yo me estoy formando en constelaciones familiares y estuve una semana entera en un intensivo de salud sistémica, o sea, aprendiendo de constelaciones en temas de salud, síntomas, enfermedades, salud mental, etc. Y justo salí el miércoles y ayer, que fue jueves, me dio por salir a montar bicicleta. Y subiendo Montjuïc, que es una montaña aquí en Barcelona, me dio un patatús, que en Colombia un patatús es un desmayo. Aquí igual, ¿Sí? Wow. Yo Sí, un sabía que patatús se usa aquí también. Bueno, un patatús y pensé que me iba a morir y no, sobreviví. Entonces, dependiendo de qué tipo de crisis, pero para mí eso fue una crisis. Es que sí, podemos empezar hablando de eso, como qué tipos de crisis hay. Porque igual es un término muy perrateado. ¿Sabes qué es perrateado? Pero Sí. puedes intuir. Sí, bueno. no, y lo sé. ¿Sí? ¿Acá se dice eso? Sí, ¿no? Ella ya ¿Acá? tiene el léxico colombiano. Yo creo En que esta sí. casa se usa la palabra perrateado. Eso es. Ah, no. Ay, amor, perrateado, como que está... Está chimbo. Como que ya la gente lo usa tanto de estoy en crisis, que ya Vale, es como sí, que es como una que crisis. se usa... Claro, o sea, Sí, normalizado. entiendo, sí. Bueno, sí, no, está claro que el concepto crisis es amplio y que puede haber de muchos tipos. Y volviendo a la pregunta que has hecho al principio, yo creo que este último año mío ha sido un año de constante crisis, pero bueno, también de constantes aprendizajes, ¿no? Que al final es un poco también de lo que queremos hablar de hoy. Sí, entonces ayer, todo el año, ¿y cuándo fue tu última crisis? Yo creo que hace unas semanas. Como salí de mi última crisis hace más o menos 2 semanas. Vale. Y las tengo seguido. O sea... Yo también. Te entiendo. Creo que también, creo que la crisis de las crisis más fuertes de mi vida
fueron desde el 2023. Para mí el 2023 fue, creo que el año más duro de mi vida, fácilmente. Y este 2024 fue como la continuidad de ese 2023, siendo un poco más suave, pero al mismo tiempo como El se coletazo. estaban culminando muchos procesos que quedaron abiertos del 2023. Pero, ¿cómo definirían ustedes una crisis? Es lo que estaba pensando ahora, ¿no? Haceros la misma pregunta. Yo siento que una crisis es sentirte perdida, sentirte... o sea, conectar mucho con miedos, sentirte perdida. Es que es como un conjunto de cosas, en mi caso, ¿no? No solo lo define una sola cosa. Claro, Pero bueno, porque sentir un miedo no es una crisis, ¿no? no, exacto, pero sí que las crisis a veces contienen miedos, ¿no? Entonces, yo pensando un poquito en este último año, que es quizás lo más cercano que tengo, siento que crisis es, sí, sentirte perdida, sentirte con miedos, triste, ansiosa, sí, como un conjunto de emociones no muy agradables, pero que igualmente, pues, lo que decíamos, ¿no? Te enseñan cosas. Entonces yo lo definiría así, conjunto de emociones y sensación como de estar un poco perdido. Sí, pues sumándole a eso es como de pronto cuando muchos cambios seguidos o cambios muy radicales, grandes pasan y como que todo pasa muy rápido y de repente estás en un punto en el que dices, ¿puedo decir tus groserías? Por mí no hay problema. No, por mí tampoco. ¿Segura? Sí, claro. Bueno, va a tratar igual de, es que yo digo muchas, pero Y yo. que gonorrea, que está pasando con mi vida y hacia dónde voy, porque terminé aquí, como de pronto cuando uno atraviesa esos cambios sin conciencia, porque como que uno deja que la vida simplemente lo lleve, o a veces porque pasa y uno no puede estar 100% consciente de lo que está pasando, y de repente estás sentada en tu casa y dices, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién soy? Ya no sé. Y entras en crisis. También es como a mí me pasa que es como una despersonalización de mí misma. Total. Como que me veo y no me reconozco. Mm. Y ahí entro heavy en crisis. Que igual también está relacionado con lo de sentirte perdida, ¿no? Total. Un poco esa identidad borrosa. Ujú. Sí, yo creo que como yo definiría una crisis es como una desestructura. O sea, cuando la vida, que muchas veces creemos que es estática, y creo que este es como un conflicto nuestro, humano, y de hecho es un tema cerebral, ¿no? El cerebro como que quiere y necesita estructurar y poner orden, pero entonces creo que las crisis vienen cuando hay una desestructura en el área que sea de mi vida, y esa desestructura me genera también como consecuencia una crisis de identidad, porque si entonces, no sé, digamos, desestructura en mi trabajo, pero no, ya no me siento identificada con esto, entonces, ¿quién soy en este sentido? O por ejemplo, una ruptura de pareja, pero entonces, ¿quién soy si ya hay una parte de mí que no está? O sea, creo que cualquier crisis, como cualquier desestructura, me puede generar como una desestructura incluso en mi identidad. Me llega a eso. Por eso mismo siento que son tan importantes las crisis en la vida, porque es como un momento en el que también está la oportunidad de reconstruirte, repensarte, como que volver a un punto en el que puedes crearte otra vez. O sea, bueno, termino una relación de 5 años y quién soy sin esta persona, o quién soy soltera, hace mucho no estoy soltera, un momento de crisis para decir como no sé hacer nada ahora, a la oportunidad de ser como, bueno, quiero ser esta persona, me quiero meter con estas personas, quiero ir a estos espacios, quiero hacer... Es como un parar, resignificar para continuar desde un lugar distinto, ¿no? Sí, a mí algo que me gusta decir mucho sobre las crisis es que yo muchas veces he sentido que son momentos donde como si la vida como que agarra un colador, mete toda tu vida en un colador y empieza a hacer así y empieza como a filtrar, porque es que algo muy, que al menos a mí me ha pasado mucho, por ejemplo, la crisis del 2023, fue que empecé a perder todo, empecé a perder relaciones, plata, o sea, empecé a perder todo, se me desestructuró todo, hubo duelos, un montón de duelos,
perdí muchísima plata, o sea, como que hubo muchas pérdidas. Y me acuerdo yo diciéndole a mi terapeuta, es que siento que la vida me dejó desnuda. Y me dijo, no, te dejo contigo. Me dijo, te dejo contigo misma y ahora puedes dejar atrás versiones inauténticas de ti. Ya ves que eso ya no lo necesitas. Y fue como, siento que la vida muchas veces va filtrando, ¿no? En ese gran colador y te va dejando con lo que necesitas ahora y te hace soltar lo que ya no necesitas. Sí, y en la línea de lo que dices, siento que las crisis por un momento es como que te da la sensación que te alejan de ti misma, ¿no? Un poco por esta sensación de sentirte perdido, crisis de identidad y demás, pero siento que al final cuando la atraviesas estás más cerca de ti, ¿sabes? Es como que hay una previa que sí que siento como que te alejas y lo ves todo borroso, pero cuando ya miras hacia atrás y es algo pasado, te das cuenta de que te ha acercado a ti, ¿no? Y que te ha conectado con cosas que de otro modo pues quizás no hubieses conectado, ¿no? Y que tienen mucho que ver contigo, independientemente de un trabajo, de una relación, de una situación X, una circunstancia B, ¿no? Tengo otra pregunta. A ver. ¿Cómo se ve una crisis? O sea, pero de ustedes, no de alguien más o cómo debería verse una crisis, sino cuando ustedes están en ese lugar, Ajá. ¿cómo se ve eso? Tragicómica. Por favor, ahonda en esa respuesta. A ver, la vida es una tragicomedia. De hecho, uno de mis maestros decía que uno a veces es tan dramático que vive su vida como una novela sin rating. O sea, nadie mira tu novela, a nadie le importa tu vida, ¿no? Y a mí me encantaba eso porque es como uno a veces entra en unos dramatismos de perdí mi trabajo o mi relación y entras como en una tragedia, pero si tú, no sé, te vieras desde arriba, como cuando uno va en un avión y ve todo desde arriba y dice, esto es irrelevante o no es tan grave como parece. Entonces creo que hay momentos donde uno, que esto me pasa mucho a mí y María me lo vive diciendo, que es como si una nube negra se instalara en mi cara. O sea, yo no puedo ver nada más que la crisis, me vuelvo súper dramática, modo víctima, pero al día siguiente estoy como, o sea, creo que es tragicómica porque creo que también a veces me puedo reír de mí misma, que eso he aprendido. Pero cómo llorar, o sea, este contraste. Voy a toser, ¿ok? Totalmente lo que estás diciendo. Yo creo que este año comencé viéndolo como fatal, como lo peor también, lo que dice ella, todo negro, como una nube negra, con mucha culpa. Yo siento que también las crisis a veces vienen muy acompañadas de culpa, de una sensación como de decepción con uno mismo, ¿no? De enfado con uno mismo. Pero, aunque hubiese sido ya modo de supervivencia, siento que este último año he aprendido a darles la vuelta, ¿no? Y a verlo como vale, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿No? Y creo que cuando pones la mirada al para qué y no en el por qué, todo cambia, ¿sabes? Obviamente el dolor está igual, la tristeza está igual, o sea, la parte emocional está igual, pero siento que racionalmente puedes... no sé, puedes enfocarlo de otro modo. Entonces creo que sí, que en mi caso como se ve una crisis es como un aprendizaje, ¿no? Que no va exento, no me sale la palabra, exento, ¿existe? Exento, eso, exento de dolor y de tristeza, pero que al mismo tiempo, pues bueno, no sé, te enseña cosas. Y una tuya. Eso. Cuéntanos tú, María. Una crisis escorpiana. No, marica. ¿Cómo es eso? Muy oscura. Bueno, en mi cabeza, o sea, yo tampoco voy y me chuto heroína, como, no sé. Pero ni me uno a una secta ni nada. Pero sí es como que para mí es sagrada mi cueva cuando estoy en crisis. Ya sea mi casa o mi cuarto o mi espacio en el que yo pueda retraerme y ser como mi versión más oscura sin que nadie me moleste. Entonces eso, y trato de no conectar con mis emociones en lo absoluto.
Entonces las duermo ya sea con Netflix, comida, música, bueno, a veces, o sea, para no pensar, básicamente. Que hay un periodo de eso y yo siempre me lo permito porque también como que es mi forma de aceptarme a mí misma que yo estoy en crisis. Y ya después, con los años me he ido conociendo de que yo sé cómo sacarme de ahí y ponerme ya en un espacio en el que como que uso esa crisis, no sé si para bien, pero por lo menos para crear cosas. Entonces escribo, pinto, hago contenido al respecto. Y que eso también yo siempre desde adolescente he valorado mucho, como cuando los escritores escriben estando en crisis o cuando los cantantes hacen canciones en crisis, como que ese tipo como de profundidad al que se llega cuando uno está en crisis, creo que no puede ser logrado de otra forma. Total. Ahora, eso lleva a que la gente romantice mucho las crisis y se vuelva un poco adicta, por lo menos como los artistas tienden a hacer eso, o de pronto la gente, hasta como los psicólogos y eso, o como en el área espiritual, es como que yo necesito tocar eso que es la crisis, como que la pulpa del malestar, para yo poder entender muchas cosas de la vida. Y pues, no tanto, o sea, sí, pero a veces también hay que sacar la cabeza del agua y ser como, bueno, la vida también es ligera, la vida también es amable, no es todo negro, pero eso requiere esfuerzo, como aprender a llegar a esa conclusión. ¿Y cuáles diríais que son como los mayores aprendizajes que las crisis os han traído a lo largo de vuestra vida? ¿O qué distintos momentos de crisis os han traído? Como los mayores aprendizajes o aquellas cosas que pues han perdurado en el tiempo y que decís, menos mal de esa vez que pasé por eso, porque gracias a eso entendí esto, ¿no? O sea, ¿qué me diríais? ¿Qué es lo mejor que os han dejado esas crisis? Yo creo que lo que se romantiza son los aprendizajes de las crisis, porque por ejemplo, viendo que el 2023 fue para mí el peor año de mi vida, básicamente el aprendizaje fue, bueno, o sea, a ver, es que no sé cómo explicarlo, pero siento que lo que más me dejó fue el aprender a soltar, como al no resistir tanto, que las cosas se vayan. Por otro lado, me dio una lección muy grande de humildad. Creo que yo tenía una fijación muy grande con el dinero, con lo material, como que tenía un ladillo ahí muy lujurioso mío, sin ser una persona ostentosa, que los que me conocen saben que soy cero así, pero fue como una lección de humildad durísima, o sea, de baja la cabeza e inclínate ante la vida, o sea, así lo veo y es como, entonces es como aprendí a soltarlo todo, realmente, o sea, no es como, ahora soy una mejor persona, no me considero una mejor persona, pero me considero más yo, más auténtica, entonces creo que no es como, a veces la gente cree como, esto es para mejor, vas a crecer un montón, vas a ser una mejor, a mí el ser mejor persona me sabe a mierda. O sea, hoy en día uno ve mucho marketing alrededor de 1% mejor cada día. ¿Qué va? O sea, no tenemos por qué ser mejores. O sea, no digo que uno no aprenda y que uno no, mejor dicho, ahí es que cultivar los valores, yo lo siento así, pero sí, me enseñó como a no tener tantas expectativas de mí misma. O sea, suena muy duro, pero es como, sé lo que tú eres y ya, vive. No jodas tanto, o sea... No, total. Sí. Resueno. ¿Y tú, María? Por dos. Soy un puto humano y ya está. Sí. Uy, no sé, muchas cosas. Tal vez una sería... como empatizar más. Con el resto, entiendo. O sea, sí. Más empatía. Que, por ejemplo, lo que yo veo en mi comunidad es que la gente conecta mucho cuando yo estoy en crisis, conecta mucho con ese contenido.
Total. Porque de pronto como que logro ponerle palabras a algo que otra gente no, pero que sienten. Y cuando lo leen o lo ven o lo que sea, es como, uf, sí. Entonces, si yo no estoy ahí en esas crisis, pues no podría conectar. Y para mí la conexión con otras personas es como una de las cosas más importantes de la vida. Es como que así se vive. Y tal vez otra cosa sería conocerme más. Conocerme y desconocerme también, como que... Desconocerme para conocerme, ¿no? Sí, como que chao a esas versiones que yo misma me hice de mí y que esas historias que yo misma me cuento mías y nuevas narrativas ahora de lo que soy después de esta crisis. Y así, poquito a poquito, llegar a ser lo que soy. Destruir máscaras con las que uno se identificaba, ¿no? Es como quítate esta máscara, esto no es lo que tú eres, mira lo que hay detrás y a lo mejor te das cuenta que detrás hay una vulnerabilidad y un dolor. Eso ha sido mi caso, una máscara, me ponía una máscara súper, la vieja, súper bien, perfecta, súper regulada, que va, o sea, destruida. Pero bueno, destruida digna por la vida, o sea. Y para adelante. Pa'lante. ¿Y a ti? Yo sí que conecto más con esa quizás versión romantizada que vosotras decís que no, porque bueno, entiendo que al final cada uno habla más desde su vivencia, ¿no? Su experiencia, y yo siento que aunque han habido crisis que han venido de lugares muy, 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 muy dolorosos y de temas muy, muy, muy serios, siento que al final siempre he podido sacar aprendizajes que han sumado más que restado, ¿no? Entonces, desde el valorar la salud, valorar los momentos con personas importantes, ya sea familia, amistades y demás, volverme más selectiva con la gente, sobre todo esto lo hablo más desde como mi primera crisis grande, que fue por un tema de salud, de una de las personas más importantes de mi vida, y siento que aunque obviamente ojalá esa experiencia no hubiese pasado nunca, me enseñó muchas cosas buenas, ¿no? Como a reorganizar prioridades, a enfocar la vida desde otro punto, a, no sé, muchas cosas, ¿no? que te cambian en la vida cuando vives algo así, tan de cerca. Entonces, es eso, ojalá me lo hubiese podido ahorrar, pero sí que siento que la lectura fue positiva, te vuelves más agradecido por aquellas cosas que sí que van bien, o sea, cambia tu funcionamiento sin duda. Y luego siento que esta última crisis mía de este último año no es por un tema de salud ni mucho menos, pero bueno, también ha sido desde un lugar muy doloroso, y creo que me ha hecho como, o sea, me ha enseñado cómo a confiar más en mí, en mi criterio, en mis decisiones, en sentirme como más autónoma, menos dependiente, y en darme cuenta que hay muchas cosas que uno cree que no puede solo porque sencillamente no se ha expuesto a ello, pero cuando se expone pues ve que tira para adelante, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que siento que las romantizo un poco, que evidentemente pues ojalá no llegasen desde los lugares que llegan, que a veces son lugares muy dolorosos, pero sí, siento que en mi caso las lecturas suelen ser buenas, los aprendizajes suelen ser buenos. Pero sí, yo también siento que valorar, o sea, si tú sales de una crisis y no sales valorando cosas, es como devuélvete a la crisis. Exacto. Y quédate un ratito más. Exacto. Y agradecer, sí, como más gratitud y todo eso. Es que igual creo que siempre el resultado va a ser más que positivo, va a ser un resultado, al menos yo lo veo, es como un trabajo para el espíritu. O sea, las crisis también son como movimientos espirituales que necesitas, que necesita tu alma, que necesitas tú para soltar tantas cosas, para reestructurar creencias, para soltarlas, o al menos como dejar de lado ciertas máscaras, para priorizar lo importante. Entonces creo que son movimientos necesarios del alma
para atravesar la vida como tiene que ser, no porque el outcome de la vida vaya a ser maravilloso y genial. Yo realmente soy una persona, que esto creo que lo dije, no sé si en el primero o en el segundo, que yo me considero una persona muy nihilista, o sea, yo realmente me cuesta como verle mucho el sentido a las cosas y a la vida, pero al mismo tiempo no tener sentido creo que tiene mucho sentido. Y por ejemplo, el susto que me metí ayer, que casi me muero, fue como siempre que tengo como momentos así, hablo con Dios y yo le decía, no me quiero ir todavía, porfa. Entonces, creo que también es como, al menos eso, como querer estar aquí con lo que haya, con lo que venga, con lo que ha sido, como una aceptación radical de la vida, ¿no? Y no tratar de moldearla a nuestra expectativa, que creo que eso genera muchas crisis cuando queremos que la vida sea de una manera y la no aceptación nos genera mucho conflicto. Total. Cuando queremos controlar. ¿Y qué diríais? Yo también estoy muy preguntona, pero se me ocurre a medida que vamos hablando. ¿Y qué diríais que han sido como vuestras mayores herramientas o recursos de cara a atravesar una crisis? ¿Qué es lo que más os ha ayudado? ¿Qué es lo que más os ha servido? Que al final pues hablamos de nosotras mismas, no tiene por qué servir a otras personas, pero bueno, creo que está guay como que podamos decir que nos ha servido, porque pues bueno, puede llegar a ser recursos para alguien más, ¿no? ¿Qué diríais? Sí. Para mí, pedir ayuda. O sea, yo creo que desde muy chiquita, con todos mis temas de depresión, ansiedad, de crisis, aprendí a pedir ayuda. O sea, por ejemplo, el año pasado, si no hubiera sido por mi terapeuta, o sea, creo que a mí, y que no es un psicólogo tradicional, o sea, mi terapeuta, bueno, constelador, curandero, o sea, muy brujo él, pero él me supo acompañar y sostener, me apoyé mucho. Obviamente desde nuestro ámbito pues conocemos mucha gente dada al servicio, ¿no? Entonces creo que apoyarme en esas personas que podían ayudarme a interpretar la crisis o a orientarme o a darme una palabra de calma. También, por ejemplo, algo que me ayudó mucho a mí fue el simplemente hacer lo que yo sintiera. Entonces, si hoy yo sentía que no quería salir o hacer nada, no hacía nada. Si me nacía irme sola a caminar a la playa, lo hacía. O sea, como seguir mi instinto y no forzarme a nada que no quisiera. Entonces, como ser muy leal a mi cuerpo, a lo que estaba experimentando. Y obviamente todas mis herramientas, o sea, el poder... Bueno, yo utilizo mucho el tarot, el péndulo, bueno, aquí las brujitas tenemos nuestros recursos, pero eso para mí ha sido clave, súper sanador. Y obviamente pues mis personas importantes, o sea, mi mamá fue incondicional, mis amistades, aquí una de ellas, tú estuviste después, ella fue parte de la crisis. Mentira. Algún día les contaremos esa historia. Pero sí. ¿Y tú, Mary? Pero esa, por ejemplo, es una diferencia. Para mí la gente en las crisis es muy complicado. Me queda muy difícil decirle a alguien, o sea, la gente se da cuenta, y uno cree que no. Uno cree que está como fingiendo perfecto, pero la gente sabe. Pero para decir como, llamar a alguien y decirle, estoy súper mal, o sea, estoy pasando por esto. ¿Te cuesta mucho? Mucho. Como que lo voy diciendo como de otras formas, y voy aprendiendo también a comunicarlo, pero es una persona como que le tocó aprender a ser muy funcional socialmente, a pesar de estarla pasando muy mal, y me quedé con eso, como que sí. O yo te puedo decir como, marica, sí, muy mal, casi puta la mierda, con esta sonrisa. Entonces la gente como que no entiendo. Dice, ya va a estar bien. Sí, como no será para tanto, sí, ¿no? Es un mal día. Uf, sí. Y en verdad me quiero morir, entonces es complicado. Yo. Creo que Todos has los dicho días. algo como muy interesante, ¿no? Que es eso de cómo uno ha aprendido a ser sumamente funcional estando hecho una mierda, ¿no? Y a veces hasta a niveles como que asustan, que dices, madre mía, esto tiene como que pasarme factura, ¿no? Porque, pues eso, hablando cada una de nuestra historia, yo creo que este último año habría necesitado
parar 10 millones de veces por lo que he estado atravesando emocionalmente y no he parado ni un segundo, ¿no? Incluso gente que sabía por lo que estaba pasando me decía, no me lo creo, o sea, ¿cómo lo haces? Y ni yo misma lo sabía, o sea, es como que te pones en un mood de funcionalidad, de piloto automático, que de vez en cuando drenas, pero luego es como eso que dicen de una lloradita y pa'lante, pues tal cual, y, Sí. y eso sin duda, pues bueno, no creo que sea muy, muy sano, pero entiendo que pues las circunstancias de uno le llevan a veces a no poder permitirse parar, ¿no? Ya sea por trabajo, porque tienes hijos o hijas, porque tienes, no sé, responsabilidades que dependen de ti y que quizás pues lo que el cuerpo te pide no se lo puedes dar, ¿no? Parar es un privilegio, o sea, Sí. No siempre se puede parar. no, la gente no puede decir pausa toda mi vida, necesito ir a llorar 5 días seguidos, es muy complicado. Uy, sí. Y tema herramientas, yo creo que también lo que tú has dicho es muy importante, ¿no? Y eso creo, María, también con lo que tú decías, que es el hecho de pedir ayuda, sino a un profesional, ¿no? Porque quizás estas cosas nos cuestan más con amigos, con familia, el decir, oye, estoy mal, tal, pero yo creo que al final, pues como tu terapeuta, mi psicóloga, yo no sé si tú vas a la psico o vas a algún psico, pero ostras, creo que al final es un espacio que si nos cuesta hablarlo con los de cerca, pues al menos con no buscar un espacio en el que nos sintamos más cómodas mostrándonos vulnerables, ¿no? Y a veces eso no pasa con familia, amistades, pasa más con alguien desconocido, ¿no? Entonces, sí, creo que el primer recurso tiene que ser ese, levantar la mano, ya sea con gente cercana o ya sea con algún profesional. Creo que luego hay un tema de aceptarlo, también de no resistirte, de no estar luchando en contra y un poco rendirte a esa crisis y bueno, y ser paciente, escucharte mucho, tenerte muy en cuenta si te lo puedes permitir, ¿no? Lo que hablábamos de parar si puedes, rodearte de personas vitamina, de personas que te hagan bien y bueno, y saber que todo llega y todo pasa, ¿no? Ahorita que hablabas, me da mucha risa, pero me acuerdo en la crisis del 2023 que mi terapeuta me decía, tú estás en un mal viaje de ayahuasca y la única manera de salir de un mal viaje de ayahuasca es respirando. Tú respira, porque yo cada día le llegaba y él me decía, no sé qué incendio apagar. Entonces él me decía, tú solo respira. Cuando uno está en un mal viaje de ayahuasca, respira, atraviésalo. Entonces era como solamente respirar. Entonces cuando mencionas la paciencia, creo que es muy importante el no luchar contra la corriente, porque si la vida te está llevando en una dirección, porque es que inevitablemente tienes que ir por esa dirección, entrégate, ríndete. O sea, creo que este será otro episodio, el tema de rendirse, que a mí me parece que es importantísimo. O sea, entrégate a lo que tiene que ser y no nades en contra del río porque ahí te vas a ahogar. Sí. Profundo. Sí, no, ir contracorriente en esos momentos siento que es es una batalla perdida. O sea, creo que Sí. y sí creo que podemos hacer otro episodio porque el tema este de aceptar y rendirse a algo que nos hace daño, no es fácil, ¿no? Implica Sí. mucho trabajo, mucho esfuerzo, o sea, aunque sea como contradictorio, pero sí, rendirse implica mucho esfuerzo. Bajar ¿no? la cabeza, la vida a veces a uno te doblega, te agarra la cabeza y te la baja. O sea, no podemos creer que somos más grandes que la vida. Entonces, entrégate. Y chicas, ya como para ir cerrando, ¿qué mensaje dejaríais así cada una para alguien que ahora mismo pueda estar atravesando una crisis que penséis que le pueda ayudar o le pueda servir, sea del tipo que sea? ¿Qué diríais? Yo no quiero ser de primeras. No quieres ser la primera, ¿vale? Caro. Uy, bueno. Si en este momento estás pasando por una crisis, lo primero que te quiero decir es, no estás solo o sola. Creo que es importante saber que todos pasamos por momentos así, entonces que
Si necesitas levantar la mano y pedir ayuda, por favor, hazlo. Que aquí, bueno, aquí mira, somos 3 terapeutas, yo tengo toda una comunidad de personas que están al servicio, entonces creo que lo primero es, si necesitas ayuda, pídela, por favor. Segundo, rodéate de personas medicina, de personas que te alegran el día, que te escuchan, con las que puedes ser tú. Por otro lado, escúchate mucho, o sea, realmente conecta mucho con tu cuerpo, eso para mí ha sido clave. Y por otro lado, entrégate al movimiento que tenga que ser. Si es, ejemplo, un cambio laboral, entrégate al cambio laboral. Si es una ruptura de pareja, entrégate a la ruptura. Si es una enfermedad, ríndete a la enfermedad. La enfermedad son movimientos del alma. En otro momento hablaré de esto, ya que también, bueno, desde las constelaciones tienen todo un propósito. Entonces hay que rendirse ante el dolor y respíralo, como un mal viaje de ayahuasca. Literal. ¿Tú, María? ¿Qué dirías? Bueno, es que ya con eso, que solo se me ocurren como 3 cosas adicionales. La primera, como que recordar que después de salir de aquí, o sea, primero que se sale. Y segundo, que después de salir, la vida se va a ver más linda de lo que se veía antes de entrar a esa crisis. O sea, a mí nunca me ha pasado que he salido de una crisis y he dicho como, bueno, la vida otra... No, es como un subidón de amo la gente, amo la vida, amo poder respirar, amo poder estar con perros, amo poder compartir, o sea, amo todo. De pronto tengo un trastorno más allá, pero sí, como de esta se sale y se sale muy bien, o sea, vienen momentos buenos. Y se sale más auténtico, más genuino, menos falso, porque estamos en una sociedad re falsa y todos somos muy falsos. El ego, Re. ¿no? Ahí aparece el ego, ¿no? Un poco. El ego, claro, a eso me refiero, ¿no? De que tenemos muchas máscaras. Sí, y es deli no tener, o sea, como irse quitando las máscaras, para mí ha sido delicioso. Alivio. Bueno, otra cosa que quería decir era que es importante que conectes con lo que es el mundo real. O sea, yo, como ya lo dije, yo me permito unos días de estar literal con la cobija así viendo Netflix. Pero cuando uno toca tierra, o abraza un animal, o sale a ver las nubes, o está lloviendo y se queda así parado como mojándose, como conectar con lo más esencial y puro que es el mundo, para mí eso es medicina en las crisis. Es como, es que el mundo es mucho más que mi crisis, o sea, sin querer invalidarla, pero el mundo es mucho más que estas cosas materiales a las que estamos tan agarrados. Y esa forma de ver que el mundo es mucho más, pues para mí es a través de la naturaleza. Salir a caminar, meterse al mar, etc. 100%. Sí, yo creo que haría como un combo de las dos, ¿no? La parte de pedir ayuda 100%, ya sea pues si te cuesta más con gente de tu alrededor, pues con algún terapeuta o sea, con algún psicólogo o terapeuta y demás. Si no, si te sientes cómodo compartiéndolo con gente de tu alrededor, pues esas personas más fiables para ti, más vínculos seguros, pues compartirlo con ellos y ellas. Luego también lo que tú has dicho, María, de permitirte, y creo que tú también, Caro, de permitirte como el recogerte, ¿no? El estar para adentro, o sea, creo que eso es importante, pero al mismo tiempo también hacer esfuerzos como para conectar con el mundo exterior, ¿no? Ya sea a través de la naturaleza o de planes con esas personas con las que te sientas bien, pero sí que es importante como poder compaginar un poco, pues eso, ¿no? Momentos de más introversión con momentos de esfuerzo más social o con la familia o con quien tú elijas, pero compartirlo. Y bueno, y sobre todo tener en todo momento, pues sí, como la vivencia de que no va a ser unas emociones eternas, no va a ser un momento, una crisis eterna que va a pasar y que vas a salir distinto o distinta de cómo has entrado y probablemente, sí, mucho más auténtico y
o auténtica y mejor que cuando entraste. Así que bueno, creo que serían esos mis consejos. Bueno, pues bueno, creo que es momento de sí. cerrar este gran podcast. Gracias a, este equipazo. Sí. Y también gracias a ustedes que están escuchando. Y bueno, no olviden suscribirse, darle like. Si no nos han calificado, pónganos 5 estrellas. Obvio. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Adiósito. Chao, chao.